Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de la justicia y la violencia como talón de Aquiles del gobierno de Guillermo Lasso y de Ecuador en general. La noticia de que a mi cuñado le han quemado el auto porque tiene un conflicto con unos vecinos en la zona de Tachina, Esmeraldas, y estos vecinos, cuando ven que la justicia no les favorece, pues deciden hacer justicia por mano propia y van y le queman el vehículo. Este es un acto y le expreso mi solidaridad a Jackson Maldonado, mi cuñado, y una persona muy decente, muy querida de Esmeraldas, fue director del diario La Hora, ha sido pastor evangélico, además es un individuo que ha realizado sus actividades de comercio, ha sido distribuidor de Claro, y tiene su almacén de celulares. Un individuo que trabaja todos los días y que todos los días hace algo positivo por la sociedad, se encuentra ahora bajo amenaza porque en Esmeraldas en general, al igual que en la costa, la violencia, la justicia por mano propia ha tomado dimensiones descomunales. Basta con que veamos la cantidad de muertos por sicariato que suceden en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Guayas, en la provincia de Manabí y ahora, por supuesto, la provincia fronteriza de Esmeraldas, que está junto a Colombia, es también víctima de esta ola de violencia. Esta ola de violencia también ha tenido una repercusión terrible en las cárceles de Ecuador. Precisamente, la noticia de hoy es que en la cárcel de La Tacunga, la cárcel de alta seguridad, entre comillas, donde se encuentra preso injustamente el ex vicepresidente Jorge Glass, han habido levantamientos entre los presos y asesinatos, y hasta la hora que hago esta transmisión se contabilizaban 4. Se esperaba que haya más, porque hay más heridos, y entonces muchos de ellos morirán en las próximas horas. Y recordemos que ya en la penitenciaría del Litoral también ha habido levantamientos, se estima que hay 8 muertos también en ese lugar, y ya tuvimos durante el gobierno de los últimos meses del gobierno de Lenín Moreno 79 muertos entre las diferentes cárceles de Ecuador, la de Azuay, la de Guayaquil, la de Tacunga, que es la de Quito, lo cual nos habla a claras de que en el Ecuador el talón de Aquiles en realidad ha sido la justicia. La justicia en Ecuador fue un problema que significó la caída de gobiernos como el de el coronel Lucio Gutiérrez, que cambió la corte y significó el fin de su gobierno. Lo mismo ha sucedido, y que fue el punto de quiebre, un gran punto de discusión, la reforma que durante la época de Correa se hizo de la justicia, en la que se le modernizó luego de una consulta popular, se le dio una gran infraestructura, se crearon las fiscalías, se crearon los fiscales gratuitos, se crearon además las fiscalías de flagrancia, donde inmediatamente la gente era, y se llegó a demostrar y a procesar, se llegó a demostrar que la justicia en Ecuador era la cosa más lenta del mundo. Y ustedes saben que justicia que tarda no es justicia, pues tenían apilados los juicios desde
décadas atrás, y no se ventilaban y no se resolvían y no se hacían nada, porque en el Ecuador el olvido y el tiempo es el mejor aliado de los delincuentes, es decir, la impunidad y el delito de omisión. Pero ya desde la formación de los abogados hay un grave error en la formación académica de los abogados y de los jueces. En Ecuador, los jueces y abogados no estudian la ley, sino que en las escuelas de derecho de las diferentes facultades de las diferentes universidades, lo que van a estudiar es cómo se pueden hacer las trampas, porque el principio fundamental con el que se hace la justicia en Ecuador es que el que hace la justicia, el abogado, el juez, el fiscal, desde el amanuense y el secretario, hacen al mismo tiempo o inventan al mismo tiempo las trampas. Conocen el derecho de arriba para abajo, pero el objetivo fundamental es saber dónde están las brechas, dónde están las posibilidades de hacer una trampa, de hacer una demora, de crear, de evitar la sentencia, de eludir la sentencia. Pero mientras eso sucede con la justicia ordinaria y los delincuentes en la costa creen que se puede hacer justicia con mano propia, o las personas en la costa creen que se pueden hacer justicia con mano propia, comenzando desde los maridos celosos, matando a sus mujeres, por lo cual el femicidio es uno de los grandes problemas del Ecuador, hasta los delincuentes narcotraficantes que llevan una guerra, igual que en México, entre lagartos, entre choneros, entre killer choneros, y así se han creado bandas delictivas de narcotraficantes. Mientras tanto esto sucede, al expresidente Abdalá Bucaram, que se le encuentra con las manos en la masa dentro de su casa, medicinas, insumos médicos y todo, que había comprado y los estaba manejando dolosamente para abastecer al Seguro Social ecuatoriano, y a su hijo, que incluso aparece implicado en asesinatos, les dan prisión domiciliaria, en tanto que a los aliados de Rafael Correa, los más cercanos colaboradores, se los envía a la más temible prisión en este momento, que es la prisión de la Tacunga, donde convive con gente, capos del narcotráfico, gentes, capos de la delincuencia, que hoy, precisamente el día de hoy, han vuelto a matarse. Los negocios de Lenín Moreno, como los INA Papers, han sido encubiertos por este gobierno de Guillermo Lasso y por la fiscal Diana Salazar. Los INA Papers son documentos y pruebas presentadas por Julian Assange, en la que se revela que Lenín Moreno tenía dinero mal habido en bancos de paraísos fiscales como Panamá, en el Balboa Bank, para ser más preciso. Eso le impedía ser presidente del Ecuador, porque en el Ecuador hay una ley que dice que las personas que tengan inversiones y negocios en paraísos fiscales no pueden ser candidatos a cargos públicos. Esto es una ley que estaba vigente antes de que Lenín Moreno fuera candidato, y sin embargo él escondió las evidencias de que tenía dinero mal habido, que lo obtuvo durante el mandato como vicepresidente de Rafael Correa, de empresas como Sinohydro, la empresa que construyó la más grande represa de Ecuador, de origen chino, y la represa se llama Coca-Cola Sinclair.
También quedó en la impunidad aquello de las vacunas VIP, vacunas que llegaron exclusivamente para los amigos y familiares del ministro de Salud. También quedó en la impunidad los famosos carnets de discapacitados que les permitieron a jueces, a asambleístas, que vendían sentencias y hacían leyes a favor de Lenín Moreno o en contra de los enemigos de Lenín Moreno, y que como beneficio recibían un carnet de discapacitados que les permitía pagar la mitad de los impuestos e importar vehículos y bienes de importación que son caros porque pagan impuestos, sin impuestos. No solamente quedó en eso, la impunidad sobre el negociado de los hospitales, que iba desde la construcción de los hospitales hasta las compras públicas de los hospitales, también se encuentran todavía en el largo proceso de la justicia ecuatoriana, que como hemos visto y demostrado, es un proceso que va aceleradamente cuando se trata de meterle a Rafael Correa a la cárcel, y se resuelve eso en una semana, y puede demorar, como estamos viendo, años de años cuando se trata de alguien que es un delincuente, un asesino, un criminal. En esos casos, la delincuencia puede conseguir hasta por demora la libertad. Esto es lo que estamos viviendo en Ecuador. La justicia sigue siendo la peor justicia del mundo. Recordemos que México tenía la peor policía y la policía más corrupta del mundo. Hoy la policía mexicana ya no solamente que es reconocida como la policía más corrupta del mundo, sino que han tenido que convertir a la Guardia Nacional, al ejército en policía, y crear la denominada Guardia Nacional para reemplazar a la policía mexicana, que es la policía más corrupta del mundo. En Colombia, por el contrario, el ejército más corrupto del mundo, que ha sido el ejército colombiano. Recordemos que el ejército colombiano fue el origen de las Autodefensas Unidas de Colombia, y ahora es el origen de los asesinos del presidente de Haití. Son ex militares colombianos los sicarios que fueron a matar al presidente de Haití, como prueba de que el ejército colombiano era el ejército y es el ejército más corrupto del mundo. Pero curiosamente, la policía que ahora está reprimiendo las marchas en Colombia no es policía que depende del Ministerio del Interior, es una policía que depende del Ministerio de Defensa. Son militares convertidos en policías, y estos son los que ahora la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la OEA les ha señalado como asesinos que han abusado del poder en Colombia. Muchas gracias.